Hoy vamos a empezar el tema que tiene que ver con la cuarta etapa de modelación en los modelos clásicos de transporte, que corresponde a la asignación de viajes. Recordando este esquema que hemos estado utilizando del modelo de 4 etapas, hemos pasado primero por la generación de viajes, que nos permitía estimar la cantidad de viajes que se realiza en las distintas zonas en las que hemos dividido nuestra área de estudio, que hemos denominado O sub I, a los viajes que tienen origen en la zona I, de sub J, a los viajes que tienen destino la zona J. Posteriormente pasamos a la segunda etapa, denominada distribución de viajes, a partir de la cual podemos distribuir estos viajes totales que salen y entran a cada zona en una matriz origen-destino, dándonos como resultado el total de viajes que van entre cada zona I y cada zona J. Entonces pasamos de este nivel de agregación de los viajes a este nivel un poco más detallado a través de orígenes-destino. Posteriormente, cada uno de los pares IJ, cada par origen-destino, dividimos estos viajes según el modo de transporte en la tercera etapa de partición o selección modal, dándonos como resultado entonces los viajes que van entre cada par de zonas según el modo de transporte. Vamos a entonces a dividir estas matrices de viajes totales en matrices de viaje por modo de transporte. Y finalmente, la etapa que vamos a empezar a estudiar el día de hoy corresponde a la asignación de los viajes en la red. Los viajes, según cada modo de transporte, van a ser asignados en una red distinta. Vamos a tener entonces unas redes de calles y carreteras a través de las cuales asignaríamos los viajes de transporte privado y otras redes de transporte público que representan los distintos recorridos que hacen esos sistemas de transporte en la ciudad. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, esta figura muestra aproximadamente cuál es el estado del arte en los análisis de selección de ruta o asignación de ruta. Tenemos dos grandes separaciones. El cuadro de color gris, que corresponde a los modelos de asignación de transporte privado, o sea, de vehículos, y el recuadro azul, que serían los modelos de selección, de asignación de viajes en transporte público. Nosotros en el curso nos vamos a enfocar a estudiar la asignación en transporte privado, porque por lo general es, digamos que es la parte de asignación más importante que nos permite hacer análisis completos de las redes, y vamos a dejar de lado el transporte público. Algunos conceptos de asignación de transporte privado se aplican también al transporte público y por eso no vamos a verlos, digamos, por separado, sino que vamos a estudiar de manera completa la asignación de transporte privado. Bueno, completa en términos del alcance que vamos a ver en el curso, porque luego tenemos que tanto en los modelos de transporte público como transporte privado tenemos algunos modelos o análisis que se hacen en redes sin congestión, que es lo que está dentro de este pequeño círculo, y luego todo lo que está fuera del círculo serían análisis con redes con congestión. Nosotros vamos a estudiar ambos, sin congestión y con congestión. Cuando es sin congestión, podemos utilizar modelos determinísticos y modelos estocásticos.
en los modelos estocásticos lo que se hace es que se aplican modelos probabilísticos donde se utiliza también los modelos tipo Logit que hemos utilizado para hacer la selección modal. Esos modelos Logit también nos permitirían hacer asignación en redes sin congestión con modelos estocásticos. Lo que nos permiten los modelos Logit o similares es tomar en consideración el hecho de que las personas no tienen o el modelador no tiene información completa en el caso de la selección de modo. Y en la asignación de ruta nos permite modelar el hecho de que el usuario normalmente no tiene información completa acerca de qué es lo que está pasando en la red, a diferencia de los modelos determinísticos, donde consideramos que las personas saben en todo momento cuáles son las condiciones de operación de la red y por lo tanto eligen las rutas más favorables. En el modelo estocástico, al no tener la información completa, suponemos que el usuario no conoce exactamente cuáles son, por ejemplo, las funciones el valor del costo de viaje en cada ruta, sino que lo que conoce es una probabilidad de que el costo tenga un determinado valor. Y de esa manera se introduce la modelación de la falta de conocimiento completo. Bueno, nosotros vamos a ver solamente análisis determinísticos en redes sin congestión, que como vamos a ver, básicamente corresponde a hacer la asignación del tráfico a través de las rutas mínimas entre cada origen-destino. Luego, saliéndonos del problema sin congestión, entraríamos a la asignación de redes congestionadas. En el caso del transporte privado, hay dos grandes grupos de modelos. Aquellos que suponen que las funciones de costo son separables y aquellos que suponen funciones de costo no separables, que serían estos otros dos segmentos. Perdón. A ver. Recordemos que en los modelos con congestión, la función de costo o las funciones de niveles de servicio, es decir, la función de oferta, es una función creciente, donde el costo de transporte se incrementa al aumentar la cantidad de viajes en el sistema. Entonces, en esta parte de la modelación, nosotros podríamos suponer que el costo de viaje en una carretera o en un arco de la red es independiente o no del flujo de otros arcos. Y eso es básicamente el término de separables o no separables. Entonces, una función de costo es separable cuando únicamente depende del flujo en esa propia, en la misma carretera y no depende de flujos en otros arcos de la red. Esa modelación es sencilla, es simple, es la que normalmente se utiliza y utiliza todo el mundo en los estudios que se hace modelación de redes. Aunque, sin embargo, esa es una simplificación de la realidad. Imagínense ustedes, por ejemplo, un arco que conecta, la rampa que conecta para entrar a una autopista. Lo que yo tarde recorriendo esa rampa depende no solamente de cuánto tráfico tiene la rampa, sino que va a depender también de la cantidad de tráfico que hay en la autopista, la cual va a hacer que el ingreso a la autopista sea más sencillo o más difícil. Entonces, la cantidad de flujo de la autopista estaría afectando el tiempo o el costo de viaje en la rampa. Entonces, en realidad, en ese caso tenemos lo que aquí se denomina funciones de costo no separables. Es decir, el costo o tiempo de viaje en un arco depende de su propio flujo, pero también depende del flujo en otros arcos. Entonces, eso es básicamente, aunque nosotros vamos a estudiar únicamente
esta parte de el análisis con congestión, que sería con funciones de costos separables. Es decir, cada arco o el costo en cada arco depende únicamente del flujo en ese arco. Entonces, veamos cuál es, o recordemos, porque esto ya lo habíamos estudiado, la diferencia entre considerar congestión o no congestión. Cuando estudiamos la oferta de transporte, vimos que esas curvas de costo o de nivel de servicio, por lo general son funciones de costo crecientes, como estas curvas, la curva de color rojo de la derecha. Y llamábamos congestión precisamente a ese aumento del costo en función del flujo. Y vimos que cuando las funciones de costo o de nivel de servicio son crecientes, hay una diferencia importante entre el costo medio y el costo marginal. Vimos, como dice aquí la fórmula de abajo, que el costo marginal es igual al costo medio más la derivada del costo medio respecto a la cantidad de flujo, y eso multiplicado por la cantidad de flujo X. Es este término, derivada del costo medio respecto a X, al que llamamos costo por congestión, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros tenemos que el costo no depende del flujo, es decir, tenemos un costo constante, como en la curva verde de la izquierda, tenemos que entonces este término, ¿qué problema con esta cosa? Este término de la derivada es igual a 0. Entonces tenemos que el costo marginal es igual al costo medio, como aparece en este gráfico. ¿Okay? Entonces, esto es lo que llamamos un problema sin congestión. Nosotros vamos a considerar o decir que una red no está sujeta al fenómeno de congestión cuando todos los arcos de la red tienen un costo que es constante, es fijo, no importa cuánto flujo le asigne yo a esos arcos, el costo o digamos el tiempo de viaje necesario para recorrerlo siempre es el mismo, es constante. Cuando eso sucede, como el costo medio y el costo marginal son iguales, nótense que el punto de equilibrio entre esas funciones de costo con la curva inversa de demanda es el mismo. Entonces, en esos casos, el equilibrio de los usuarios o el equilibrio esporádico de las personas, la forma en que ellos esporádicamente se asignan en la red, coincide con el equilibrio óptimo del sistema. Ahí no tenemos problemas de congestión, no hay distorsiones por congestión, no hay sobreconsumo, ni tampoco hay problemas de asignación de tráfico, ¿verdad? Aquí ambas soluciones de equilibrio coinciden. A diferencia de el problema de asignación en una red con congestión, al haber una diferencia entre ambas curvas, los puntos en donde esas curvas cruzan la curva inversa de demanda es distinto. Y ahí es donde se daban los fenómenos de sobreconsumo y también de una asignación no óptima en la red. Vamos a tener entonces dos equilibrios distintos. El equilibrio del flujo X0, que sería el que vamos a denominar el equilibrio del usuario, y el equilibrio del flujo X asterisco, que corresponde al que vamos a denominar o hemos denominado equilibrio del sistema, el que da el óptimo social. Bien, entonces, en términos de la asignación del tráfico en la red, el problema sin congestión es muy sencillo. Lo que haríamos es simplemente que los viajes desde cada origen a cada destino se van a asignar a través de la ruta de mínimo costo, la ruta de costo mínimo. Es decir, los usuarios siempre tratan de elegir aquella ruta que le es más favorable. En este caso, la que tenga menos tiempo de viaje o menos costo, que corresponde precisamente al camino de ruta mínima.
Mientras que en el caso de la asignación con congestión, recordemos que ahí pues los usuarios tienen el mismo comportamiento, van a tratar de asignarse por la ruta más favorable, pero vamos a ver, como ya lo hemos estudiado, que eso lo que hace es que los flujos se distribuyan entre dos rutas o varias rutas de tal manera que ninguna ruta de ellas tenga un tiempo de viaje más bajo, sino que los tiempos de viaje o costos de viaje en todas aquellas rutas que son usadas para ir entre un origen-destino, todas tienen el mismo costo. ¿Por qué? Porque si una tuviera un costo más bajo, pues entonces los usuarios o parte de los usuarios se pasarían a esa ruta hasta que se alcanza esa condición donde todas las rutas tienen el mismo costo. Bueno, entonces, esto para recordar y enlazar lo que estamos viendo del modelo de asignación de tráfico con un poco la teoría que habíamos visto al inicio del curso. Bien, los modelos de asignación entonces trabajan o utilizan como un insumo importante las redes, ¿verdad? Que son representaciones matemáticas, una abstracción de la realidad, de cómo funcionan la infraestructura a través de la cual se movilizan los usuarios en los distintos modos de transporte. Perdón. Los elementos básicos de todas las redes van a ser dos, que son los nodos, que son estos puntos donde se intersecan el otro elemento que son los arcos. Los arcos van a representar, en el caso de las redes de transporte privado, las calles. Y cada uno de los arcos de la red va a tener asignados una función como estas, ¿verdad? Ya sea un costo fijo o un tiempo de viaje fijo, constante, que no depende del flujo, o una función creciente de costo que representa el costo o el tiempo de viaje necesario para cruzar desde el nodo de inicio I al nodo final J, ese arco de la red. Por su parte, los nodos van a representar puntos en donde ya sea las características de la curva de nivel de servicio cambian. Imagínense, por ejemplo, una serie de tramos de carretera donde un primer tramo tiene una cierta cantidad de carriles y el tramo que sigue tiene una cantidad de carriles mayor o menor. Entonces, al tener unas características geométricas distintas y de capacidad diferentes, es necesario cambiar los parámetros de la curva de nivel de servicio y entonces le ponemos un nodo para separar el tramo en dos arcos distintos, según la cantidad de carriles. También los nodos van a representar intersecciones en donde los flujos pueden cambiar de sentido de circulación o, por ejemplo, puntos de conexión con otras redes o puntos en donde yo puedo hacer un intercambio de un modo de transporte a otro. Bien, algo muy importante es que las redes son una representación de la infraestructura o del sistema de movilización de los viajes a través del área que estamos estudiando, pero sigue siendo una abstracción, sigue siendo una simplificación. Y no necesariamente la red tiene que ser idéntica o sumamente parecida a la realidad, sino que eso va a depender, como vamos a ver en algunos un par de ejemplos que vamos a ver ahora a continuación, el nivel de detalle y de precisión que tenga esa representación de red va a depender muchísimo de cuáles son los objetivos o el propósito de los análisis que nosotros vamos a realizar. Entonces, en algunas circunstancias, parte de las calles o de la infraestructura existente puede ser que no sea relevante en nuestra modelación. Entonces,
pues no va a formar parte de la red. Okay. Bueno, ustedes en el curso de sistemas seguramente que estudiaron parte de la teoría de redes, ¿no? Nosotros vamos a hacer un repaso rápido de algunos conceptos, los más importantes y aplicables al alcance de los temas que vamos a estudiar, pero en principio ustedes pues estudiaron esta teoría en el curso de sistemas. Bien, este es uno de los ejemplos que les quería mostrar. A su izquierda tienen la red completa que fue utilizada en el Plan Nacional de Transporte, que permitió hacer la modelación y planificar las inversiones que se requieren hacer en el sistema de carreteras del país y en el sistema de transporte en general a un plazo de 20 años vista, 20 años a futuro. Pueden notar ustedes ahí los distintos arcos y los puntitos que representan los diferentes nodos de la red. Hay un recuadro en el centro, el cual muestro a la derecha el detalle que corresponde a el centro de San José. Fíjense ustedes, ahí podemos notar esto que sería circunvalación, ¿verdad? Por acá estaría el área más o menos de la Sabana, etcétera, y aquí esta es la carretera General Cañas. Y tenemos las distintas radiales. Por ejemplo, es este punto de acá, este nodo representaría la rotonda de, vamos a ver si no, esta de acá sería la rotonda de garantías sociales. Esta es la Y, etc. Pero fíjense ustedes que el nivel de detalle que tiene en el centro de la ciudad no es muy grande. Hacen falta muchas de las calles del centro de San José y también en el resto de la red. Pero esto era suficiente porque el objetivo de la modelación de esta red era poder estudiar los patrones de movilidad a lo largo de todo el territorio nacional, donde el nivel de detalle del centro de la ciudad no era tan importante, porque no se iban a estudiar proyectos específicos a una escala, digamos, pequeña de ciudad, sino más bien se estudiaban proyectos de una distancia más larga, ¿verdad? De tramos de carretera más importantes, de una mayor longitud. Entonces, por eso acá la red tiene ese nivel de detalle que para los efectos de lo que se estudiaba con este modelo era suficiente. Quiero destacar estos puntos que se ven aquí de color rojo. Ahora, estos son nodos, pero son nodos especiales que le vamos a denominar centroides. Esos puntitos rojos lo que representan son precisamente los puntos de origen y destino de viajes, ¿verdad? Los O sub I y los D sub J que nosotros estimamos en la primera etapa de modelación, esos viajes salen e ingresan de estos puntitos rojos, ¿no? En este aquí no están mostrados los centroides, pero por ejemplo, este de acá arriba es un centroide, ¿verdad? Ahí no está marcado en rojo, pero estos son centroides. Por aquí vemos otros centroides que son todos esos puntos de origen y destino de viajes. Luego, este es otro ejemplo. Esta es la red que se ha utilizado durante muchos años para hacer la modelación de proyectos dentro de la gran área metropolitana, la cual, si ven, el nivel de escala es completamente distinto, ¿verdad? Esta segunda red, a lo mejor lo que abarca es este pedacito nada más, ¿verdad? Del territorio, el cual incluye la ciudad de San José, Cartago, Heredia, Alajuela, esto por acá es Escazú, y llega, digamos, creo que, no sé si esta está cortada, pero llega, digamos, más o menos hasta San Ramón. Entonces, esta red es la que se ha utilizado
para analizar los distintos proyectos que de gran importancia, de gran relevancia para el centro de la ciudad o para el centro de esta gran área metropolitana, como son en su momento la modelación de la ampliación de la Ruta 27, la modelación de circunvalación, ahora el proyecto de la ampliación del corredor Cartago-San José, etc. ¿no? Entonces, incluso para hacer la modelación de el sistema de sectorización de transporte público se ha utilizado este nivel de escala, que tiene como propósito estudiar a un nivel más detallado qué es lo que sucede con el patrón de flujos y la movilización dentro de la ciudad y dentro de esta escala. Por lo cual, vemos que el nivel de detalle que tiene del centro de San José y del resto de las ciudades también es bastante mayor al de la red anterior. Comparen ese recuadro grande de la derecha con el anterior. Aquí sí modelamos y además no solamente se utiliza y se modelan una mayor cantidad de vías que probablemente hagan falta también algunas, ¿verdad? Que hay algunas calles ya terciarias y muy muy poca importancia que no están aquí incluidas, pero aquí incluye un nivel de detalle muy alto. Pero noten también que no solamente aumenta el nivel de detalle en términos de la cantidad de calles que se utilizan, sino también en términos de la cantidad de los orígenes destino, de los centroides que hay dentro, dentro del área, ¿verdad? Noten que la cantidad de puntitos rojos adicionales que se incluyeron aquí. Aquí probablemente, si mal no recuerdo, esos centroides estaban representando el nivel de los cantones. Cada cantón era un centroide, mientras que acá tenemos centroides que representan no solo los cantones, sino los distritos y además, en el caso de un área como esta, donde se ocupaba un mayor nivel de detalle, los distritos incluso se dividieron en zonas más pequeñas y a cada una de esas zonas se les asignó un centroide. ¿Verdad? De lo contrario, si nosotros no hacemos esta subdivisión de zonas de orígenes y destino de viajes, entonces el detalle con el que se hace o se va a representar el patrón de flujos, la asignación de tráfico, no va a tener la precisión que nosotros requerimos para saber cómo se distribuyen esos flujos dentro de la ciudad. Bueno, esas serían entonces, ese es el nivel de escala o el nivel de detalle con el que los modelos de transporte nos permiten, por ejemplo, estudiar qué sucede cuando se construya y entre a funcionar vamos a ver, la red de circunvalación norte, ¿verdad? Que ustedes pueden notar que ya en esta red de la imagen, ya circunvalación norte está aquí representado. Este punto de acá es el intercambio a 3 niveles que se está construyendo en la Uruca. Esto de acá es circunvalación norte, incluso aquí llega ya a conectarse con en la intersección de Santo Tomás, ahí en Calle Blancos, y se logra completar el anillo completo de circunvalación de la ciudad. Bien, vamos a continuar. Bien, las redes de carreteras y redes de transporte matemáticamente la forma en que se modelan es un elemento que se denomina como grafo, ¿verdad? Los grafos cuya representación literal es G de n, A. Esto sería el grafo G con una cantidad de nodos igual a n mayúscula y una cantidad de arcos igual a mayúscula. ¿Verdad? Así es como vamos a denominar nosotros a las redes, ¿verdad? O la denominación a través de grafos.
Bien, como dice, los nodos suelen corresponder en el caso de los centroides, a orígenes, destino de viajes, y la gran mayoría de los puntos o nodos representan normalmente las intersecciones o cambios de características de la curva de nivel de servicio. Y los arcos, como vimos, pues son esos puntos o tramos que unen a esos dos nodos. Normalmente para nosotros van a representar calles o en el caso de transporte público lo que representan son los recorridos que hacen los autobuses o los trenes o el modo de transporte público que estemos estudiando. ¿Okay? O en el caso de el transporte aéreo, lo que representa son las rutas de viaje que hace el avión, porque en ese caso no es infraestructura propiamente dicha. Hay dos tipos de arcos. Arcos dirigidos son aquellos que tienen que ser recorridos en un determinado sentido de circulación marcado por la flecha que lo representa, como en este caso, el arco dirigido AB, ¿verdad? Que se tiene que, este nodo sería el nodo de origen y este el nodo destino y se recorre en ese sentido. Y también podemos tener arcos no dirigidos, es decir, arcos que pueden recorrerse en ambos sentidos de circulación. Por ejemplo, la red que ustedes van a estudiar para el proyecto, la gran mayoría de los arcos, tal y como se les fue entregada la red, son arcos no dirigidos, salvo 2 o 3 arcos que sí tienen solamente un sentido de circulación, solamente se puede recorrer en una dirección. Sin embargo, cuando se hace la modelación de transporte, la asignación de tráfico en las redes se hace siempre en arcos dirigidos, ¿verdad? Las redes de transporte son lo que se conocen grafos dirigidos. Todos los arcos tienen que tener solamente un sentido de circulación. Entonces, en aquellos casos, como en la red que ustedes están estudiando, donde tenemos calles que tienen doble sentido de circulación, a la hora de modelar, esos arcos tienen que representarse a través de 2 arcos, uno en cada sentido de circulación, para poder hacer la modelación. Pero en nuestro caso, siempre entonces en transporte tenemos que utilizar redes con arcos dirigidos, grafos dirigidos. Bueno, algunas definiciones como son estas tres, que son el loop, es un arco que comienza y termina en el mismo nodo. Por lo general, en las redes de transporte no se utilizan loops, ¿no? Sino que todos los arcos tienen como origen y como destino, nodo inicial y nodo final, nodos distintos. Se denomina ruta a una secuencia de arcos dirigidos que me permiten hacer un recorrido completo respetando el sentido de circulación de esos arcos, como en la imagen. Yo puedo iniciar mi viaje en este nodo, terminar acá, utilizando esos arcos y viajando a lo largo de esos arcos en el sentido de circulación del arco, ¿verdad? Donde se respeta esa dirección. Mientras que cuando nosotros queremos juntar algunos arcos que también están unidos desde un nodo inicial y un nodo final, pero no se respeta el sentido de circulación, entonces eso no es una ruta, sino que se llama una cadena, es una secuencia de arcos unidos. En nuestro caso, la asignación del tráfico en las redes, los viajes, se asignan a través de rutas, ¿verdad? Porque se tiene que respetar el sentido de circulación de los arcos. Luego, algunas definiciones también importantes. A partir de un grafo, es decir, una red completa, nosotros podemos crear lo que se denomina un árbol. Un árbol es un subconjunto de los arcos de la red completa, pero
en la cual no se generan circuitos, es decir, no hay cadenas o rutas que le permitan a uno hacer la vuelta completa desde un nodo y regresar a ese nodo, ¿no? Para ir viendo esto de una manera más gráfica, a la izquierda arriba tenemos un grafo completo, 6 de 8, es decir, tenemos 6 nodos. El grafo G de n, a, ¿verdad? Tenemos 6 nodos, los vemos aquí, estos puntitos rojos, y 8 arcos, ¿verdad? 2, 4, 6, 8 arcos. Ese sería nuestra red o nuestro grafo completo. Lo que tenemos a la derecha es uno de los distintos árboles que nosotros podemos crear con el grafo G de 6,8. En este caso, fíjense que lo que tenemos es un subconjunto de sus nodos y de sus arcos, pero no existen circuitos como este, ¿verdad? No existe un circuito como el 1, 2, 4, 6, sino que son como ramas de un árbol precisamente abierto, ¿verdad? Entonces, esto es un árbol. Un árbol entonces es un subgrafo que contiene un subconjunto de los nodos y de los arcos en el cual no existen circuitos, sino que está abierto, ¿verdad? Este es uno, pero pudimos haber hecho otros árboles distintos, ¿verdad? Pudimos haber hecho uno que incluyera, por ejemplo, estos 3 nodos nada más, el 2, el 3 y el 4, utilizando el arco 2, 3 y el arco 3, 4, digamos, sin utilizar eso. Eso también sería un árbol, ¿verdad? Entonces, fíjense que de un grafo yo puedo definir o puedo construir distintos árboles. Algunos de esos árboles incluyen a todos los nodos de la red, ¿verdad? Este no, pero el que aparece abajo, a la izquierda, es un árbol que incluye todos los nodos. Cuando los árboles son así, se conocen como árbol de envergadura máxima, ¿verdad? Tienen el tamaño máximo porque une a todos los nodos del grafo original, ¿verdad? Sigue siendo un árbol donde no hay circuitos, pero en este caso incluye todos los nodos. Bien, entonces, volviendo a las definiciones, tenemos lo que es un árbol, tenemos el árbol de envergadura máxima, que dijimos, es un árbol que incluye parte de los arcos, pero que une a todo el conjunto completo de los nodos del grafo original. Entre todos los árboles de envergadura máxima, porque podríamos nosotros definir varios, ¿verdad? Aquí hay uno, pero ustedes pueden fácilmente a partir de este construir otros árboles distintos a este de acá, que también junte todos los nodos, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hacer uno que tenga estos arcos, ¿verdad? Y este. Y eso nos daría otro árbol también de envergadura máxima. Si nosotros sumamos la longitud o el costo o el tiempo, algún valor constante que corresponda a cada uno de los arcos de la red, supongamos la longitud para que se entienda más fácilmente. Si nosotros sumáramos la longitud de todos los arcos que forman parte de un árbol de envergadura máxima, tendríamos la longitud total o el tamaño total de ese árbol. Entre todos los árboles de envergadura máxima, hay uno cuya longitud total es mínima, es la más pequeña de todas. A ese árbol se le conoce como el árbol mínimo de envergadura máxima, o sea, el amén. Entonces, es aquel que tiene la menor longitud total de todos los árboles. Hay un algoritmo muy sencillo para encontrar el amén, el cual es muy útil para el diseño de redes. Nosotros, por ejemplo, utilizando este algoritmo del amén, podríamos determinar
¿cuáles son los caminos necesarios para construir en un proyecto de una represa hidroeléctrica de tal manera que la longitud total de los caminos que se construyan sea la más pequeña de todas? O la construcción de una red de fibra óptica, ¿verdad? Interesaría, pues sí, conectar todos los nodos a los cuales yo debo llevar la señal, o en el caso de la represa, junto todas las partes del proyecto, la casa de máquina, la toma de aguas, etcétera, todos los sitios del proyecto los puedo unir, pero de tal manera que la longitud total de los caminos que construya sea la más pequeña, ¿verdad? Que en general eso permitiría hacer una construcción más barata, lo mismo en una red de fibra óptica, etcétera. Entonces, por eso el AMEM es muy importante. Entonces, el AMEM se construye de la siguiente manera. Nosotros escogemos inicialmente, arbitrariamente, cualquier nodo, cualquier punto del grafo original. Encontramos cuál es el arco más corto que sale desde ese nodo e incluimos ese arco dentro de la MEM. En caso de que tengamos dos arcos de la misma longitud, como los más cortos, desempato arbitrariamente. Puedo elegir cualquiera de ellos. Después que junto ese nodo dentro de la MEM, eso me incorpora automáticamente otro nodo. Entonces ahora tengo dos nodos dentro de la MEM. Entonces, de esos dos nodos o de todos los nodos que ya estén incorporados en el AMEM, busco cuál es el arco más corto que sale de cualquiera de esos nodos y también lo incorporo dentro del AMEM. Y así sucesivamente hasta que haya logrado incorporar todos los nodos dentro del arco. Okay, vamos a ver si logramos hacer un ejemplo con esto. Vamos a ponerle alguna longitud a este grafo y vamos a armar el AMEM. Entonces, supongamos que este arco tiene una longitud de tamaño 8, esta de tamaño 5, este podría ser 5 también, 6, 9, 4, 4 y supongamos que este es 6. ¿Okay? Entonces, como decía el algoritmo, lo que hacemos es incorporar un nodo cualquiera dentro de la MEM. Yo voy a empezar, por ejemplo, por el 5. Entonces, yo incorporo el nodo número 5. Luego, incorporo el arco más pequeño que sale de 5, que sería este arco que va hacia el nodo número 4. Aquí tenemos este arco. Ya que tenemos 4 y 5, vemos cuál es el arco más pequeño que sale de cualquiera de sus dos nodos, que sería el arco que sale de acá, que también mide 4, que va al punto número 3. Luego, el arco más corto que sale de 3, de 4 o de 5 sería este, que tiene una longitud 5 y que va hacia 6. Luego, el siguiente arco más corto tenemos, fíjense que tenemos dos arcos cortos, uno que sale de 4, que es este, que mide 6, y este que sale también, que mide 6, que sale de 5. Este no lo podemos incorporar porque si lo incorporamos estaríamos armando un circuito. Y no podemos armar circuitos porque es un árbol lo que queremos hacer. Entonces el más corto sería este, que mide 6 y que va hacia el nodo número 2. Y finalmente el arco que sigue es este que mide 5. ¿Okay? Y este sería el AMEM, el árbol mínimo de envergadura máxima correspondiente a este grafo. Como a veces hay empates, es importante decir que el AMEM no necesariamente es único,
sino que un grafo puede tener varios amems que tienen la misma longitud total, ¿verdad? La longitud total, en este caso, de este árbol, sería la suma de todos estos arcos. O sea, 5 más 6 más 5 más 4 y más 4. ¿Verdad? Y esa sería la longitud total de el amén. En este punto, quiero saber si tienen alguna consulta de lo que hemos visto hasta el momento. No. Bueno, entonces hago una aclaración. Vamos a tratar de ver el día de hoy al menos uno de los algoritmos que se utilizan para encontrar rutas mínimas en una red. El resultado de las rutas mínimas, de un algoritmo de rutas mínimas, va a ser un árbol de envergadura máxima, que me va a decir cuáles son las rutas más cortas para ir desde un determinado punto a todos los demás puntos de la red. Entonces, ese va a ser un árbol de envergadura máxima. Pero es el árbol de rutas mínimas, por ejemplo, a partir de un determinado punto fuente, de un nodo fuente. No se tiene que confundir el árbol de rutas mínimas con el AMEM, ¿verdad? El AMEM no necesariamente es un árbol de rutas mínimas, sino que es el árbol de la longitud mínima, que es otra cosa distinta. Este nos permite que la longitud total de los arcos que unen los nodos sea mínima, pero no necesariamente me garantiza tener las rutas más cortas para ir desde cada punto a los demás. ¿Verdad? Entonces es importante que eso quede claro. Vamos a continuar. Bien. Lo que vamos a ver a continuación vamos a ver, hay muchas formas de representar las redes. Nosotros vamos a ver tres, nada más. La matriz de adyacencia nodo-nodo, la matriz arco-ruta y la representación a través de vectores y listas. Vamos a ver esas tres. Hay otras formas, como les digo. La primera, que es la matriz de adyacencia nodo-nodo, la vamos a estudiar para entender por qué este tipo de representación y otras similares a esta no es la que se utiliza en forma práctica en los modelos de transporte, en los modelos en general de redes, sino la que se usa es la de vectores y listas. Pero vamos a ver entonces esta para entender por qué, cuál es el problema que tienen estas representaciones en forma de matrices, ¿sí? En lugar de vectores. Y la segunda forma, a pesar de que también es una matriz y que tiene problemas similares a la de la matriz adyacencia nodo-nodo, la vamos a utilizar porque nos va a servir para entender una parte de las restricciones que utilizamos para resolver el problema de asignación en redes con congestión, que lo vamos a utilizar luego. Esa es una de las restricciones muy importante, que es la que tiene que ver con la relación que hay entre flujos en arcos y flujos en rutas. Entonces, por eso lo vamos a estudiar. Entonces, empezando por la matriz de adyacencia nodo-nodo. Dice que, dado un grafo G de n, A, su matriz de adyacencia, que está conformada por los elementos A sub i j, es una matriz de orden n por n, donde n minúscula es la cantidad de nodos que tiene el grafo. Entonces, tiene una dimensión
n por n, la cantidad de nodos por la cantidad de nodos. Es como una matriz origen-destino. Y sus elementos valen 1 si el arco IJ pertenece al conjunto de arcos del grafo y 0 en otro caso. Vamos a llegar ahí y vemos un ejemplo. Aquí tenemos un grafo que está conformado por 6 nodos. Es un grafo de 6 nodos y vamos a ver 2, 4, 6 y 8 arcos. Es de 6,8. Acá los nodos de color azul son nodos sencillos, mientras que los de color naranja con círculo verde representan centroides, ¿verdad? Pero los centroides también hay que formar parte de la red. Entonces, aquí está representada la matriz de adyacencia. Entonces, es muy sencillo. Fíjense que aquí por ejemplo, partiendo del nodo número 1 que está acá, el nodo número 1 tiene un arco que va hacia el nodo 20 y un arco que va hacia el nodo número 2. Y son los únicos arcos, que salen de 1. Entonces, aparece un 1 en 1,2 y también en 1,20. Y todas las demás celdas de esa fila que representan los arcos que salen de 1 aparecen en 0. Y así sucesivamente. Desde 2 tenemos un arco que va a 3 y un arco que va a 20. Entonces, 2, 3 y 2, 20 aparecen con 1 y todo lo demás con 0. ¿Okay? Y así sucesivamente, lo pueden ustedes revisar. Bien, esa sería la matriz de adyacencia nodo-nodo. Fíjense que tiene la dimensión n aquí. Tengo aquí los 6 nodos y aquí también los 6 nodos, tanto en las filas como en las columnas. Bien. El problema que tiene esta representación y otras representaciones similares que tienen forma matricial es la cantidad de espacio vacío de ceros que tiene la matriz, ¿verdad? Estamos utilizando aquí espacio, en este caso físico, pero en una computadora es espacio de memoria, innecesariamente, con un montón de espacio vacío. Vean, esta red es muy sencilla, pero imagínense ustedes lo que sería representar a través de una matriz como estas, una red como las que les mostré al principio, la de la red vía nacional o, por ejemplo, la de la GAM, en el centro de una ciudad donde tenemos un montón de intersecciones, ¿verdad? Un montón de arcos. Y la mayoría de esos arcos pues, tienen solamente un sentido de circulación, con lo cual varios de esos arcos ya de por sí tendrían 0, pero imagínense un nodo cualquiera se une si acaso con 2 o 3 nodos más, solamente le salen 2 o 3 arcos. Entonces voy a tener una matriz con 3, cada fila con 2 o 3 unos y todos los demás, que son muchísimos arcos, muchísimas celdas, todas llenas de 0. Entonces es una manera muy ineficiente. Ahora, sin embargo, una propiedad que tiene esta matriz es que si yo tomo esa matriz y la multiplico por ella misma p veces, ¿verdad? Me va a decir la cantidad de rutas que tienen una longitud de p arcos o de una cantidad de p arcos para ir desde el nodo I al nodo J. Es decir, si yo cojo la matriz, se la elevo a la 2, la multiplico por sí misma, me va a decir cuántas rutas conformadas por, en este caso, 2 arcos me permiten ir desde el nodo I al nodo J. ¿Okay? Lo pueden ustedes comprobar en sus casas tomando esta matriz y multiplicándola por sí misma. Elevándola a la 2 y eso me dice entonces rutas de 2 arcos que van del nodo I al nodo J. Nosotros vamos a seguir adelante con la siguiente representación, que es la matriz de incidencia arco-ruta.
A esta matriz la vamos a llamar C y sus elementos C sub JR van a tener el valor 1 si el arco J pertenece a la ruta R y 0 en cualquier otro caso. De nuevo vamos a ver el ejemplo con esta red de aquí. No vamos a hacer la matriz completa, sino que vamos a suponer lo siguiente. Si nosotros tuviéramos que hacer la asignación de la matriz de viajes que aparece aquí abajo, entre los centroides 10, 20 y 30, y si solamente tuviéramos viajes entre el centroide del 10 al 30 y del 20 al 30, ¿verdad? Nada más, tuviéramos que hacer esa asignación, tengo dos orígenes destino para distribuir. Vamos a buscar la ruta solamente para ese par origen destino 1030 y 2030, ¿verdad? Para no tener información innecesaria dentro de la matriz. Pero por lo general yo necesitaría encontrar todas las rutas entre todos los orígenes y todos los destinos, ¿verdad? Por ejemplo, incluiría también 1020, 2010, etc. Pero en este caso vamos a hacer solo esto. Entonces, fíjense que para ir desde 10 hasta 30, nosotros tenemos las siguientes posibilidades, ¿verdad? Yo tengo una ruta que es por acá arriba, otra ruta por acá abajo, llevo 2, esta ruta 3, 4 y 5. Hay 5 rutas posibles para ir de 10 a 30. Y para ir de 20 a 30 solo hay una ruta, ¿verdad? Que sería esta. Nada más. Tenemos 6 rutas. ¿Okay? Aquí con mayor detalle están esas 6 rutas. La ruta número 1, que era la que iba por arriba, pasa por el nodo 10, 1, 20 y 30, utilizando los arcos numerados como el arco 1, el 4 y el 6. ¿Okay? Y así sucesivamente. La ruta número 2, por ejemplo, empieza en el nodo 10, pasa por 2, 3 y 30 y utiliza los arcos 2, 7 y 8. Así defino todas las posibles rutas para ir entre los orígenes y destino que me interesa. Entonces, nuestra matriz, que es la matriz arco-ruta, va a tener una cantidad de filas igual a la cantidad de arcos, que eran 8 arcos, y va a tener una cantidad de columnas igual a la cantidad de rutas. En nuestro caso estamos viendo 6 rutas nada más, entonces serían 6 columnas. Entonces, nuestra matriz arco-ruta sería esta, que aparece aquí, ¿verdad? Tenemos en las filas los 8 arcos que conforman la red y en las columnas las 6 rutas que nosotros definimos. Entonces decía la definición que los elementos de esta matriz tienen un 1 si el arco J pertenece a la ruta R. ¿Okay? Entonces, si nos devolvemos, vamos a ver la ruta número 1. La ruta número 1 pasa por los arcos 1, 4 y 6. Entonces, la columna número 1, que corresponde a la ruta número 1, tiene un 1 en los arcos 1, 4 y 6, que son los arcos que utiliza esa ruta. 1, 4 y 6 pertenecen a la ruta 1. Entonces, 1, 4 y 6. Los demás arcos no pertenecen a esa ruta. Esa ruta no pasa por el arco 2, no pasa por el arco 3, ni por el 5, ni por el 7, ni por el 8. Entonces, esas celdas tienen 0, ¿no? Estas. Y así sucesivamente. La ruta número 2 utiliza los arcos 2, 7 y 8.
Perdón. Ay. Entonces, 2, 7 y 8 aparecen con un 1 en esta columna que corresponde a la ruta número 2. Y así sucesivamente, así se llena. Entonces, a los elementos de esta matriz arco-ruta también a veces se les representa con la letra delta, delta AP de arco-ruta, ¿verdad? Estos elementos delta AP son elementos que tienen, como vemos en la matriz, son valores binarios. 1 si el arco pertenece a la ruta y 0 si no es así. Bien, ¿hay alguna duda sobre la construcción de esta matriz? Yo creo que está claro, profe. Ok, gracias. Entonces, una propiedad muy importante que tiene esta matriz o esta forma de representar la red es la siguiente, que nosotros podemos hacer esta operación, ¿verdad? Si cada uno de los arcos tiene una longitud o un costo, por ejemplo, un valor de costo constante, si fuera una red sin congestión, nosotros podemos calcular la longitud de una ruta haciendo el producto de la matriz arco-ruta por un vector que tenga el costo o la longitud de cada uno de los arcos, ¿no? Haciendo este producto. Veámoslo acá. Imagínense que este vector que estamos llamando h aquí, bueno, perdón, es que esta es otra operación. Esta es la siguiente. Esta operación de multiplicar la longitud de los arcos por la matriz nos permite encontrar la longitud total de la ruta, ¿verdad? Entonces, si nosotros multiplicamos esta matriz por un vector, ponemos aquí un vector horizontal de 8 elementos, cada uno de ellos con la longitud de cada arco, y hacemos el producto de ese vector por esta matriz, vamos a obtener un vector, digamos así, vertical, que nos va a dar la longitud de cada ruta. Otra operación que podemos hacer con esta matriz es lo siguiente: si nosotros supiéramos cómo se distribuyen estos viajes, estos 60 viajes desde 10 hasta 30, a través de las distintas rutas que definimos, a eso lo vamos a llamar flujo en rutas, que serían estas H's, ¿verdad? H1 sería el flujo que va de 10 a 30 por la ruta número 1 por arriba, y así, el flujo distribuido en esas rutas. Tenemos aquí el flujo de las 6 rutas, donde el flujo H6 sería básicamente el flujo de la ruta 20 a 30, ¿verdad? Esta. Cómo se distribuyen estos 40 viajes, que solamente tienen una ruta posible, que es por acá. Entonces, si este es el flujo de las rutas, si nosotros multiplicamos la matriz arco-ruta por el vector de flujos en rutas, eso nos va a dar como resultado el flujo en los arcos. El flujo en el arco número 1 va a ser la suma de los flujos en aquellas rutas que pasan por el arco número 1, que son la ruta 1, la 3 y la 4. ¿Verdad? Si yo multiplico esto, fíjense que esta fila me dice que el arco número 1 lo usan la ruta 1, la ruta 3 y la ruta 4. Entonces, al multiplicar esto por esto, me queda H1, H0 va multiplicado por 0, H3
H4 y todos los demás multiplicados por ceros, me quedan que H1 más H3 más H4 es igual a, esa suma total es igual al flujo en el arco 1. Es decir, fíjense que si yo distribuyo estos viajes, estos 60 viajes, entre las distintas rutas, ¿verdad? Algunas de esas rutas utilizan este arco, que son, la ruta 1 pasa por el arco 1, la ruta 3 también, y la ruta 4 también. Entonces, si cada una de esas rutas tiene una cierta cantidad de flujo, el flujo en las rutas que hemos llamado H sub P, el flujo que va a quedar en el arco número 1 es el flujo de esta ruta, más el de esta ruta, más el de esta ruta. ¿Ok? Entonces, es lo que aparece acá. El producto de la matriz arco-ruta por el vector de flujos en rutas me da como resultado el vector de flujos en los arcos, ¿no? El flujo en el arco A es igual a la suma de las rutas, al producto de los flujos en rutas por los elementos de la matriz arco-ruta, que me dice cuáles de esas rutas pasan por el arco. ¿Se entiende esta operación? Es muy importante porque es una de las restricciones necesarias para el problema de asignación de flujos que vamos a ver más adelante. Bueno, supongo que está claro. Sí, profe. Continuamos entonces, gracias. Bien. Representación de listas. Esta es la forma en la que realmente se hace la representación matemática en el software de modelación, en los modelos, para poder guardar la información de las redes de una forma eficiente. Si bien es cierto, esta representación arco-ruta es muy importante, sobre todo por esta relación que acabamos de ver, fíjense que también está llena de ceros, ¿verdad? Es una matriz, digamos, bastante poco densa, muy liviana, muy vacía. Entonces, cada celda que tenga un cero es un espacio desperdiciado. Entonces, la forma en que hacemos la representación es a través de listas. En realidad, a través de un vector de punteros y una lista de arcos. El vector de punteros va a tener una dimensión esta es la cantidad de celdas que tiene el vector. Tiene una dimensión n más 1. Cantidad de nodos más 1. Y sus valores, los valores que tengan este vector de punteros, lo que me va a señalar es en qué posición inician y en qué posición terminan. Y por posición me refiero a la posición en esta lista de arcos, dónde empiezan y dónde terminan los arcos que salen de cada uno de los nodos. ¿Okay? Entonces, estos dos primeros valores del vector de punteros me dicen dónde empieza, y este me va a indicar de forma indirecta dónde terminan entre todos estos posiciones de acá los arcos que salen del nodo número 1. Luego, la posición número 2 y la posición número 3, estos dos valores, me dicen dónde empiezan y dónde terminan los arcos que salen del nodo número 2. La posición 3 y la 4, dónde empiezan y dónde terminan los arcos que salen del nodo 3 y así sucesivamente. ¿Okay? Señalándome cada uno de estos, porque desde aquí hasta aquí, todos estos arcos son los que salen del nodo 1. De aquí
Hasta aquí, todos estos son los arcos que salen del nodo número 2 y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo el vector de punteros y que sería la lista de arcos. Entonces, para empezar, fíjense que habíamos dicho que el vector de punteros tenía una dimensión n más 1, donde esa es la cantidad de nodos. La lista de arcos va a tener, como es de arcos, su dimensión me va a decir cuántos arcos tiene la red. Entonces, esta red que está aquí representada, antes de verla, esta red que está aquí representada tiene 1, 2, 3, 4 nodos. ¿Ok? Porque el vector de punteros tiene una dimensión 5, que es n más 1. Entonces son 4 nodos. ¿Cuántos arcos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 arcos. Entonces es un grafo 4,6. Estas dos posiciones me dicen dónde comienzan. En realidad, cada puntero de estos me dice dónde empiezan. Este me dice dónde empiezan, en qué posición empiezan los arcos que salen del nodo número 1. Este me dice dónde comienzan los arcos que salen del nodo número 2. Entonces, los arcos que salen del nodo número 1 comienzan en la posición número 1 y terminan entonces en la posición número 2, porque ya en la posición número 3 comienzan los arcos que salen del nodo 2. Entonces, antes de ver la red, sabemos que tenemos, voy a irla dibujando a mano y luego la vemos. Sabemos que tenemos 4 nodos. Los arcos que salen del nodo número 1 comienzan en la posición número 1 y terminan en la posición número 2, ¿verdad? O sea, estas dos posiciones son los arcos que salen del nodo número 1. Los números que aparecen aquí son los nodos hacia donde se dirigen esos arcos. Entonces, ay, qué problema con esto que se pierde el puntero. No sabe uno dónde está. Es una herramienta bastante buena, pero tiene unos detallitos complicados. Vamos a ver por dónde anda el mouse, por aquí. Voy a ir así porque si no, no llego. ¿Qué? Dice que el primer arco que sale de 1 va hacia 2, entonces es un arco que hace así. Y el otro va, mira, yo numeré mal esto. Vamos a ver si borro, si me deja esta cosa. Voy por aquí. Solo de esta forma. Ya. Esta herramienta de anotar es de las peores cosas que tiene Zoom. Vamos a ver si me deja. Mejor lo vemos así, porque con esta herramienta de anotación es muy complicado trabajar. Entonces empecemos. De nuevo, decíamos, tenemos 4 nodos que están aquí, el nodo 1, 2, 3 y 4. Los arcos que salen del nodo 1 comienzan en la posición número 1 del vector y terminan en la posición número 2. Son estos de acá. El primer arco va
del nodo número 1 al nodo número 2 y el segundo va del nodo número 1 al nodo número 3. Es este arco y este arco. Seguimos con el nodo número 2. Los arcos que salen de 2 comienzan en la posición 3 y terminan en la posición 3. O sea, solamente es un arco que sale de 2 y que va dirigido hacia el nodo número 3. Solo sale este arco. Los arcos que salen de 3 empiezan en la posición 4 y terminan en la posición 4 también, que es esta posición. Ese arco va de 3 a 3. De 3 a 3. Es un loop. Luego, por último, salen los arcos que salen del nodo 4. Empiezan en la posición número 5 y terminan en la posición número 6. Posición 5, 1, 2, 3, 4, 5 y posición 6. Son dos arcos que van de 4 a 2 y de 4 a 3. De 4 a 2 y de 4 a 3. Bien, esa sería la representación básica, este vector de punteros y esta lista. A la par de la lista básica de arcos, o sea que en realidad son nodos, yo le puedo agregar todas las características que yo quiera a cada uno de esos arcos. Por ejemplo, yo les podría poner el costo en el arco, si fuera un costo constante. Entonces, por ejemplo, el primer arco tiene un costo de 1, el segundo arco tiene un costo de 3, el tercero un costo de 5 y así sucesivamente. Yo le podría hacer otra lista con, si fueran carreteras, la cantidad de carriles en los arcos. Entonces simplemente pongo otra lista aquí, cantidad de carriles. Con la velocidad a flujo libre, otra lista. La otra lista con la longitud, la velocidad a flujo libre, el tiempo a flujo libre, una lista para cada parámetro de la función de costo, si tiene un costo variable, etc. Entonces, esa es la forma en que se ve la representación de redes. De hecho, en los programas, todas estas listas se van juntando y ustedes lo que van a ver es como una tabla de atributos de los arcos. Entonces, son tablas grandotas donde tengo, como les decía, la longitud, la cantidad de carriles, la velocidad, el flujo asignado, el tránsito promedio diario, qué sé yo, ¿verdad? Una serie de listas donde cada uno de los espacios es útil y no aparece ningún espacio vacío o que no esté utilizado. Bien, ¿alguna pregunta sobre la representación de vectores y listas? Profe, la verdad a mí no me quedó muy claro como porque es que ahí viene 1, 3, 4, 5 y 7. Cada par de elementos, ¿verdad? El número 1 y el número 2 me dicen los arcos que salen del nodo 1. Entonces, en realidad cada una, veámoslo así, cada una, ay, qué pereza con esta cosa, la herramienta esta de, ya. Cada uno de estos elementos me dice lo siguiente, este 1 me dice que los arcos que salen del nodo 1 comienzan en la posición número 1 de esta lista. Entonces empieza aquí. Este otro me dice dónde comienzan
los arcos que salen del nodo número 2, porque es la segunda posición del vector. Este de acá, que es el tercero, me dice en qué posición comienzan los arcos que salen del nodo 3. Y así, sucesivamente. Eso sí se entiende. Sí. Ok, si entonces me dice... Profe, yo no entiendo eso. No, ok. Estos son vectores de posición, entonces me dice, este me dice, esta es la primera celda, ¿no? De este vector. Este vector tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 celdas. La primera celda me dice dónde empiezan los arcos del nodo 1. La segunda, dónde empiezan los arcos del nodo 2. La tercera, dónde empiezan los arcos del nodo 3. Y así en orden. ¿Ok? Entonces, los arcos que salen del nodo número 1 empiezan en la posición número 1. Este es un vector de arcos. Que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos. Estos son los arcos. ¿Okay? Esto es un vector de posición. Cada arco son arcos dirigidos. Cada arco comienza en un nodo y termina en otro nodo. Los que comienzan en el nodo número 1 hay 2 arcos. Son este arco y este arco. Son 2 arcos que van hacia 2 y hacia 3. Hacia 2 y hacia 3. Entonces, este vector de posición me dice, los arcos que salen del nodo número 1 comienzan en la posición número 1. Empiezan aquí. Este me dice en qué posición comienzan los arcos que salen del nodo 2. Del nodo sale este arco. Tiene un 3, entonces los arcos que salen del nodo 2 empiezan en esta posición. Aquí. En la posición número 3. ¿Ok? Entonces, otra vez desaparece. ¿A ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí cada vez que utilizo la herramienta para dibujar y hacer anotaciones? Se me desaparece el puntero, entonces ya no sé ni por dónde ando. Y es un problema porque si ya quiero quitar la herramienta, no logro anotar la X, no sé dónde estoy aquí. ¿Qué problema? Tengo que hacer así para llegar. A ver si me deja. Odio este Zoom por esta cosa. Okay. Entonces, esta es la posición número 1. Esta es la posición número 3. Esta es la posición número 4. Esta es la posición número 5. Okay. Y la posición número 7 es una que no existe, que es aquí afuera. Okay. Entonces, esto lo que me marca son cuáles arcos salen de cada nodo. Okay. Estos vectores de punteros. Entonces, el 1 y el 3, para empezar con el nodo número 1, yo digo, los arcos del nodo 1 comienzan en esta posición y terminan no en 3, sino en 3 menos 1, o sea, en 2, porque 3 me dice dónde comienzan los arcos del nodo 2. Este me dice dónde comienzan los arcos del nodo 3, ¿verdad? Empiezan aquí. Eso quiere decir que los arcos que salen de 1 empiezan aquí y terminan antes de este, o sea, son estos de acá. Los arcos que salen del nodo 2 comienzan aquí y terminan antes, en una posición antes que esta, o sea, en esta misma. Entonces, los arcos que salen de 1 van hacia 2
y hacia 3. Los van viendo aquí. Los arcos que salen del nodo 2. Aquí está la segunda posición, el nodo 2. Van hacia 3. Y ya no hay nada más porque el que sigue son los arcos que salen del nodo 3, que van hacia 3. Y ya no hay nada más porque el que sigue son los arcos que salen de el nodo 4, que van hacia 2, que van hacia 2 y hacia 3. ¿Quedó más claro? Profe, ¿Sí? Sí, profe, gracias. sin esas flechas, ¿cómo sabe usted dónde inicia y dónde termina? Porque, o sea, usted está diciendo que que de 1 va hacia 2 y hacia 3, pero ¿cómo asumo yo eso si yo no tengo esas flechas? ¿O cómo construye usted esas flechas? Las flechas azules. Ajá, exacto, ¿cómo se hace eso? Es que estos numeritos son la posición. Esta flecha está marcando la primera posición. Aquí hay un 3. 1, 2, 3. Este dice 4. 1, 2, 3, 4. Este dice 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso sé que la flecha va para allá. Ah, ok. Estos números marcan la posición. Ah, ok, es que esos números marcan la posición. Ajá. Por el 7, fíjese que son 6 arcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos. Pero este de acá, tengo que decirle 7 para saber que en realidad los arcos terminan una posición antes, ¿verdad? Igual que estos. Los arcos que salen, del primer nodo, yo sé que empiezan en la posición 1 y como los que salen del nodo 2 empiezan en la posición 3, necesariamente, entonces estos arcos terminan en la posición 2, ¿verdad? Tienen que ser de 1 a 2, de 3 a 3, de 4 a 4, de 5 a 6. Vieron que les fue restando 1, obviamente, porque en realidad estos números me dicen dónde empiezan los nodos, digamos, del siguiente, dónde empiezan los arcos del siguiente nodo. Aquí donde empiezan los del 1, dónde empiezan los del 2, los del 3, los del 4, los del 5. 1, 2, 3 y 4, perdón. Hagamos un ejemplo más con la red que hemos estado usando antes. Con esa red, ¿cómo sería? A ver si... Ah, no, ya sé dónde hacerlo. Para no usar esta herramienta. Vamos a ver. Me falta este. Vamos a hacerlo aquí con esta red de acá. Sí están viendo el Excel, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Vamos a ver. Vamos a representar esta red con vectores y listas. Bien, entonces, ¿cuántos nodos tenemos en esta red? 6. ¿Okay? Entonces voy a necesitar un vector de punteros de dimensión 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque es la cantidad de nodos más 1. ¿Okay? Y luego voy a hacer una lista de arcos. ¿Cuántos arcos tenemos?
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Tenemos 8 arcos que están ahí numerados. Entonces ahí sí voy a necesitar 8 celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 celdas. ¿Okay? Vamos a empezar con los arcos que salen del nodo número 1. Empecemos con el 1. Un arco va al nodo número 2, ¿verdad? Y un arco va al número 4, al número 20. Y nada más. ¿En qué posición de esta lista comienzan los arcos que salen del nodo número 1? Empiezan en la posición 1. Ahora vamos a seguir con los arcos que salen del nodo número 2. Que van a empezar ¿en qué posición? En la número 3. ¿Hacia dónde van esos arcos? Uno va al nodo 3 y otro va al nodo 20. Y ahora comienzan los arcos que salen de 3. Que comienzan en la posición número 5. Y es un arco que va a 30. Y ahora siguen los que salen de, bueno, digamos, es 10, pero normalmente van en orden consecutivo. Pero ahora siguen los de este nodo, que van a comenzar en esta posición, que es la número 6. Y esos arcos van hacia 1 y hacia 2. Ahora siguen los de este nodo. Y yo hice suficientes arcos. Sí, está bien. Ahora comienzan los que salen de este nodo. Que comienzan en la posición número, en esa posición de aquí, que es la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Comienza en la posición número 8. Y ese arco va hacia 30. Ahora siguen los de este nodo, que no tiene arcos, no salen hacia ningún lado. Entonces yo aquí le pongo posición número, ya este vector tiene 8. Entonces ya al ponerle 9, y aquí también le pongo 9, significa que de este nodo no sale nada. ¿Verdad? Porque si me voy a la posición número 9, no existe. ¿Quedó claro? Sí, profe. O más claro, por lo menos. Entonces, cada celda del vector de punteros me dice dónde comienzan los arcos que salen de un determinado nodo. Obviamente, esos arcos terminan, si estos empiezan en la posición 3 y el nodo que sigue, sus arcos empiezan en la posición 5, entonces los arcos que salen de este nodo número 2 empiezan en 3 y terminan en 4. De 3 a 4. El nodo número 1, sus arcos empiezan en la posición 1 y terminan en la posición 2. Esos arcos son del primer nodo.
Estos empiezan en 3 y terminan en 4. Esos son los arcos que salen del segundo nodo. Estos empiezan en 5 y terminan en 5. Solamente tiene un arco, que es este. Y así, ¿ok? Creo que ya con eso queda bien claro. Les decía que este es lo básico, pero luego yo le puedo poner más listas. Una lista que tenga la longitud, otra lista que tenga, por ejemplo, cantidad de carriles, velocidad, etc. Y voy haciéndole listas aquí de las características de cada uno de los arcos. Entonces me va quedando como una tabla conformada por varias listas de varias características. Ok, entonces sigamos. Bueno, yo creo que tal vez por la hora podemos terminar aquí. Casi, déjenme nada más. ¿Por dónde íbamos? Ok. Sí, lo que sigue lo vamos a ver la próxima clase, que sería el problema de rutas mínimas. Vamos a ver cómo hace un software como el de Google Maps o Waze o estos programas para encontrar cuál es la ruta más corta, la ruta más rápida para llegar a un determinado lugar. ¿Okay? Eso lo debieron haber estudiado ustedes en el curso de sistemas, pero lo vamos a repasar aquí, que es el algoritmo Dijkstra, que me permite encontrar las rutas mínimas desde un nodo hacia todos los demás nodos de la red. Y también vamos a ver el algoritmo Floyd, que me permite encontrar las rutas mínimas desde todos los nodos de la red hacia todos los nodos de la red. Pero bueno, eso lo veremos la próxima clase. No sé si tienen alguna consulta. Yo creo que no, profe. Esa explicación al último estuvo bien. Listo. Bueno, entonces quedamos hasta aquí. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Muchas Sí, gracias, profe. profe. Gracias. Gracias, profe.